Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes, un tema que sinceramente nos hace reflexionar sobre el amor, las conexiones humanas y por supuesto, las historias que a menudo nos dejan pensando, incluso mucho después de que la pantalla se apague. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Amor en el corazón de Ande por Kerem, sus palabras te dejarán pensando. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en profundidad. Vamos a desgranar esas palabras, a analizar esas emociones, a desentrañar las sutilezas y a tratar de entender qué hay detrás de esta conexión que ha tocado tantas fibras sensibles en tantas personas. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón, con la calidez que nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras interesantes conversaciones. Denle a ese botón rojo que además es un símbolo de acción y pasión, y activen esa campanita para que les avisemos al instante de todo lo nuevo. Vamos a sumergirnos directamente en el meollo del asunto sin rodeos, porque la esencia de lo que vamos a tratar es precisamente lo que se encuentra en el núcleo de las relaciones humanas. Cuando hablamos de Ande y Kerem, la mente de muchos de nosotros, incluyéndome, inevitablemente viaja hacia la idea de una conexión que trasciende la pantalla, una química palpable, una energía que se siente, que se percibe al verlos juntos, ya sea en sus proyectos profesionales o en esos destellos de sus vidas personales que llegan hasta nosotros. Pero hoy aquí está el punto clave, más allá de la admiración por su talento individual, por su carisma arrollador, por su presencia magnética, hay algo más profundo en sus interacciones, en esas pequeñas frases, en esas declaraciones que han compartido públicamente, que resuena de una manera especial, que nos invita a la reflexión. Son esas palabras a menudo dichas con una sencillez desarmante pero cargadas de un sentimiento profundo y genuino, las que nos invitan a la introspección, a mirar hacia adentro y a cuestionar nuestras propias percepciones del amor. ¿Qué significa realmente el amor en el contexto de Ande y Kerem? Quiero ser muy claro desde el principio, no estamos aquí para especular sobre detalles privados, para invadir esferas íntimas o para crear chismes vacíos. Ese no es el espíritu de nuestro canal. Lo que nos interesa es analizar cómo sus expresiones públicas sobre su relación, sobre lo que ella, Ande, siente y expresa, nos pintan un cuadro de amor que es a la vez inspirador y sí, que nos hace pensar. ¿Es un amor impulsado principalmente por la pasión desbordante y la admiración mutua, esa chispa inicial que enciende todo? ¿O es un amor que ha sido construido pacientemente sobre la base sólida de la amistad, el respeto profundo y la comprensión? O tal vez, y esto es lo más fascinante, es una combinación mágica y perfecta de todo ello, donde la pasión coexiste armoniosamente con la solidez de una amistad cultivada. Cuando Ande habla de Kerem, o cuando simplemente se percibe esa conexión especial en sus gestos, en sus miradas compartidas, en la forma en que sus conversaciones fluyen con naturalidad, solemos vislumbrar una admiración profunda y sincera. Y esta admiración no parece ser superficial, no se limita a su carisma o a su innegable talento artístico, sino que se extiende a quien es él como persona. Y eso, amigos míos, verdaderamente es un pilar fundamental, una roca sobre la que se construyen las relaciones más duraderas y significativas. La admiración genuina por el otro, por sus cualidades intrínsecas, por su forma única de ver el mundo, por sus valores, es un motor poderoso que alimenta constantemente el cariño, el respeto y la conexión emocional. Y es precisamente en esas palabras, a menudo sutiles pero cargadas de significado, donde podemos vislumbrar ese respeto mutuo, esa comprensión tácita que va mucho más allá de la simple superficie de las palabras. Es como si hubiera un lenguaje secreto entre ellos, un código compartido que nosotros, como observadores externos, tenemos el privilegio de entrever. Piensen por un momento en esas entrevistas, en esas publicaciones esporádicas en redes sociales, en esos momentos capturados por las cámaras. A menudo las declaraciones más poderosas, las que realmente te llegan al alma, no son las más efusivas, ni las más dramáticas, ni las que buscan la atención a toda costa, sino aquellas que revelan una comprensión íntima, un conocimiento profundo del otro. Cuando Ande menciona aspectos específicos de la personalidad de Kerem, cuando destaca alguna de sus virtudes, o cuando simplemente expresa gratitud por su presencia en su vida, es ahí donde sentimos esa autenticidad que nos conmueve hasta la médula. Es como si nos estuviera permitiendo echar un vistazo a un rincón especialmente reservado de su corazón, un rincón sagrado donde Kerem ocupa un lugar verdaderamente significativo, un lugar ganado y bien merecido.
Y ojo, no se trata solo de declaraciones directas de amor, de te amo explícitos, aunque eso también pueda estar presente. A veces el amor se manifiesta de formas mucho más sutiles pero igualmente poderosas. Se revela en la forma en que se apoyan mutuamente en sus trayectorias profesionales, en cómo celebran los éxitos del otro con genuina alegría y orgullo, en cómo se brindan consuelo y fortaleza en los momentos difíciles, esos inevitables baches que toda vida conlleva. Estas acciones, aunque no sean palabras directas, hablan volúmenes sobre la profundidad y la solidez de su conexión. Y cuando estas acciones se acompañan de frases que denotan un afecto sincero, una complicidad palpable y un aprecio constante, el impacto emocional es aún mayor, resonando en todos nosotros. Entonces, ¿qué nos dicen esas palabras de Ande sobre Kerem? Más allá de la evidente atracción o el cariño evidente, nos hablan de un hombre que la inspira, que la hace sentir segura en su propio ser, que la reta a crecer, a superarse, a ser una mejor persona. Son palabras que sugieren una complicidad profunda, una intimidad que se ha forjado pacientemente con el tiempo, con las experiencias compartidas, con los desafíos superados juntos y las alegrías vividas codo a codo. Y esa intimidad, esa capacidad de ser vulnerable, de mostrarse tal cual uno es, de ser auténtico y transparente con el otro, es un tesoro incalculable en cualquier relación, algo que pocas parejas logran cultivar con éxito. Pero aquí viene la parte que nos hace verdaderamente pensar, la que nos invita a la reflexión activa. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones que extraemos de la observación de su relación a nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender de la forma en que Ande, a través de sus palabras y gestos, expresa su afecto, su admiración, su amor? Creo que la clave fundamental reside en la honestidad radical y en la apreciación constante. En la vorágine de la vida cotidiana, en las rutinas, en las responsabilidades, a menudo damos por sentado a las personas que amamos. Nos acostumbramos a su presencia, a sus gestos, a su apoyo incondicional, y dejamos de verbalizar, de expresar activamente cuanto significan para nosotros. Las palabras de Ande, su forma de expresar sus sentimientos, nos recuerdan de manera hermosa y contundente la importancia vital de no caer en esa trampa. Nos invitan a desempolvar nuestras propias expresiones de afecto, a darles nueva vida. Pensar en el amor de Ande por Kerem también nos abre la puerta a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor en el contexto moderno. Vivimos en un mundo donde las relaciones a menudo se ven influenciadas, a veces de manera perjudicial, por las redes sociales, por la constante exposición pública, por la presión de proyectar una imagen idealizada. En este escenario, encontrar una conexión genuina, un amor que se sienta auténtico, real, sólido, es cada vez más valioso, más preciado, más buscado. Y parece que Ande y Kerem, a su manera, con su propio estilo y sus propios ritmos, han logrado cultivar algo así, algo que trasciende la superficialidad y se arraiga en la verdad. Sus palabras, cuando se analizan con detenimiento, no solo revelan un afecto personal profundo, sino que también nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre lo que significa amar y, de igual manera importante, ser amado. Hablan de un amor que no es posesivo, que no busca controlar o limitar al otro, sino que es liberador, que permite el crecimiento individual y que al mismo tiempo nutre y fortalece la conexión compartida. Es un amor que impulsa hacia adelante, que inspira, que eleva. Podemos deducir con un alto grado de certeza que Ande valora en Kerem no solo sus atributos externos, su atractivo, su éxito profesional, sino algo mucho más profundo, su esencia, su ser interior. Esa es la clase de amor que verdaderamente perdura, el que se enfoca en el alma, en la personalidad, en los valores fundamentales que definen a una persona. Y cuando ella lo expresa, ya sea de forma sutil y elocuente, o de manera más directa y apasionada, nos está mostrando, nos está brindando un modelo, un ejemplo, de cómo apreciar y, crucialmente, cómo comunicar nuestro amor a aquellos que tenemos cerca, a quienes forman parte de nuestra vida. Es fascinante observar cómo unas pocas palabras bien elegidas, pronunciadas en el momento adecuado y con la intención correcta, pueden tener un peso emocional tan inmenso. Nos invitan a hacer una pausa, a detenernos y a considerar nuestras propias expresiones de afecto. ¿Somos lo suficientemente explícitos en nuestros sentimientos? ¿Transmitimos con la claridad y la intensidad necesarias la profundidad de lo que sentimos? ¿O por el contrario, dejamos que la rutina, la comodidad o quizás el miedo, apaguen la chispa de la comunicación sincera y apasionada? En resumen, el amor en el Cora.
Zonde Ande por Kerem, tal como lo percibimos a través de sus palabras y gestos públicos, se erige como un testimonio elocuente de admiración recíproca, de profundo respeto por la individualidad y de una conexión emocional que parece ser excepcionalmente fuerte y auténtica. Nos muestra un amor que se construye no sobre arenas movedizas, sino sobre la base sólida de la autenticidad, la apreciación mutua constante y un apoyo incondicional que se siente en cada interacción. Son esas palabras, a menudo cargadas de una ternura conmovedora y una gratitud sincera, las que nos dejan reflexionando sobre la verdadera belleza de una relación bien cimentada y, sobre todo, sobre la importancia vital de expresar nuestros sentimientos, de dar voz a nuestro corazón. Hemos explorado cómo la admiración genuina, ese mirar al otro y ver sus virtudes con ojos claros y sinceros, el respeto profundo por la individualidad y la personalidad única de cada uno, y la comunicación honesta y abierta son pilares fundamentales en su relación. Y hemos visto cómo estas cualidades se reflejan de manera hermosa en las palabras que Ande comparte sobre Kerem. Este análisis nos ha servido como un espejo, un reflejo para mirarnos a nosotros mismos, para cuestionar nuestras propias relaciones, la forma en que las vivimos y sobre todo, cómo expresamos el amor que sentimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Espero de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que este vídeo les haya inspirado, les haya brindado nuevas perspectivas y sobre todo, les haya dejado pensando, tal como prometía nuestro intrigante título. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué palabras o gestos de amor, ya sean de figuras públicas o de personas en su entorno, les han impactado más? ¿Qué lecciones importantes han aprendido sobre el amor en sus propias vidas, a través de sus experiencias? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos hacen crecer como personas. Y si han disfrutado de esta conversación, si les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que saben que también podrían encontrarlo interesante o inspirador. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, que vendrán cargadas de más historias, más reflexiones y más momentos que nos harán pensar. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que estoy seguro les encantará. Hasta pronto y que el amor y la reflexión los acompañen siempre.